De eso se trata, ¿no es cierto? Siempre tratar de interpretar el corazón de Dios y qué es lo que Él nos está diciendo en este tiempo, el tiempo tan especial, ¿no es cierto?, que vivimos en la historia. Siempre nos piden a aquellos que tenemos la bendición de compartir la palabra, de ponerle un título a lo que vamos a compartir. Así que bueno, el título que tengo para compartirles hoy es ¿Dominadores o dominados? ¿Vas a hablar del matrimonio? No es del matrimonio. Hago la aclaración. ¿Dominadores o dominados? Para que podamos entender, porque quiero que lo que yo pueda transmitir, confiando que el Señor, por supuesto, va delante mío para trabajar en los corazones, nos lleve a una reflexión y a una determinación. Pero para que eso suceda, primero quiero poner algunas bases de la palabra del Señor, establecer ciertos principios que encontramos en la Biblia. Y la primera cosa que quiero decir acerca de este tema, dominadores o dominados, es que cuando miramos en las Escrituras, encontramos que Dios es, ya lo sabemos, el Todopoderoso, el Creador, pero dice algunas cosas específicas acerca de que Él es aquel que tiene dominio por sobre todo. Estaba mirando entre tantos pasajes, por ejemplo, en Daniel 4:25, donde dice el Altísimo, referido a Dios, tiene dominio en el reino de los hombres. O sea, nos muestra este pasaje de que Dios, el Altísimo, ¿qué significa Altísimo? No se refiere a la medida que es más alto o más bajo que alguien, sino que Él está por sobre todo, rigiendo, reinando con poder y autoridad. Así que cuando alabamos a Dios como el Altísimo, estamos declarando Él es más poderoso que cualquier circunstancia, cualquier problema que yo pueda tener. Pero no es el tema que quiero hablar. Quiero enfatizar de que Dios es un Dios de dominio. Quiero que comencemos poniendo esta base para entender a dónde el Señor nos está impulsando en este día. Dios es un Dios de dominio. Y no solo eso. Leyendo también en el capítulo 4 de Daniel, pero en el versículo 32, agrega algo. Dice, el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. O sea que Dios, cuando diseñó la creación, Él, por ser Dios eterno, es un Dios que tiene dominio por sobre todo. Él gobierna totalmente todo. Entiendan lo que estoy diciendo. Pero en su misericordia, Él iba a crear a su creación, al ser humano, al hombre y a la mujer, y le iba a dar esa misma gracia, la gracia del dominio. Es por eso que cuando miramos en el libro de los comienzos, en Génesis, hay dos pasajes que rápidamente quiero leerlo para seguir poniendo bases para que entendamos cómo es Dios. Dios es un Dios de dominio y como tal, Él a quien quiere se lo entrega. Es por eso que cuando miramos la creación, precisamente en capítulo 1 de Génesis al 26, dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pensemos en la palabra señoree, señorear, ¿ok? En el versículo siguiente, el 28 en realidad, agrega lo siguiente, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es interesante destacar que cuando Dios decide crear a la corona de su creación, que es el ser humano, el varón, la hembra, el hombre y la mujer, Él le va a dotar al ser humano, a cada ser humano, de la gracia de tener dominio. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Cómo vamos? Entonces, Dios creador es un Dios dominador, un Dios que domina por ser todopoderoso. Él, en su infinita gracia, crea al ser humano y le está dotando, le está dando la gracia original, ¿no es cierto?, de ser dominador. Me puse a investigar un poquito, aquellos que nos gusta sumergirnos en la palabra, especialmente en los idiomas originales, y el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, ¿no?, para que podamos entenderlo. La palabra señoré, la palabra sojuzgar y la palabra señorial son tres palabras que significan lo mismo, dominar. O sea, cuando Dios crea al ser humano, le está diciendo, y dominen sobre, y dominen sobre, y dominen sobre. Es interesante notar, y da para otro tema, que Dios no le dio al ser humano inicialmente la capacidad de dominar a otro ser humano. Eso lo dejamos por otro momento. Después vamos a ver qué pasa
con este concepto de dominar, como el hombre lo perdió. Porque en el plan original de Dios era que el hombre en la tierra, el hombre y la mujer en la tierra, viviese con la capacidad de dominar y no ser dominado. Dios le dio la capacidad de tener autoridad por sobre todo y nada que lo dominase. Ahora bien, ¿qué pasó? Si seguimos leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 3, encontramos que el ser humano, el hombre, principalmente comenzó con Adán, la mujer, aunque la palabra de Dios descarga la falta de la esposa al esposo, para hablar acerca de patrones de autoridad que no viene el tema, pero lo que voy es que debido a la desobediencia del ser humano, el ser humano, ese regalo que Dios le dio de ser dominador, lo perdió. Y a partir de ese momento se transformó en un ser dominado. O sea que la gracia, la bendición que inicialmente Dios le dio al ser humano de dominar, fue perdido porque estaba condicionado a tener relación con Él y a obedecer los preceptos que Él había estipulado allí en el principio. Entonces, fíjense, y acá si hacemos memoria de todo lo que conlleva la palabra de dominar, dominación, vemos que todo ese concepto sano, puro que Dios le ha dado al ser humano se perdió, se pervirtió. Es por eso que lo que solamente se ha podido ver a través de la historia actualmente es lo que se llama el abuso del dominio, el abuso del poder. Me puse a buscar un poquito allí en el diccionario de la Real Academia y vemos que la palabra dominar significa subyugar. El diccionario define como dominar con violencia. Dominar con violencia. Entonces, nos encontramos en una situación allí en Génesis 3, donde Dios puso a su representante en la tierra, al ser humano, al hombre y a la mujer, para que tuviesen dominio, de esa manera le representaran bien, para que así como se hace en el cielo, se pueda hacer en la tierra. Debido a la desobediencia, el ser humano eso lo perdió. Y ahora el ser humano, de ser dominador, pasa a ser dominado. El ser humano perdió la capacidad de prevalecer sobre todo lo que Dios lo había puesto en la tierra. Entonces, ven qué maravilloso y qué glorioso que fue el patrón inicial de Dios, de habernos dotado con esa gracia de poder ser dominadores y no que seamos dominados. Lo interesante de esto es que acá no termina la cosa. Dios en su gracia siguió teniendo en mente y trazó un plan de redención estipulado en Génesis 3:15, referido proféticamente a que en el futuro el Señor Jesucristo vendría a la tierra a cumplir un plan glorioso de ir a la cruz del Calvario, morir, resucitar al tercer día y luego ascender a la diestra del Padre, para restaurar en la humanidad el concepto del dominio. O sea que a través de la obra de Jesucristo, el concepto de dominio puede ser restaurado y puede ser practicado por cualquier ser humano. Mirando un poquito y rápidamente, porque hay cantidad de pasajes, vemos que Dios traza su estrategia a través de Jesucristo. Y Jesucristo dice algo increíble en Juan 14:12. Aquellos que tienen sus Biblias, si lo quieren buscar, lo pueden leer, si no, yo con gusto acá lo menciono. Dice, de cierto os digo. Cuando Jesús menciona, de cierto os digo, es, presta atención a lo que te digo, ojo con esto que es la justa, es lo correcto que tienes que saber. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Hermanos, sin violentar la palabra de Dios, podríamos decir, el que en mí cree, las obras de dominio que yo hago, él las hará también y aún mayores. Acá lo que Jesús está diciendo es algo de loco. Nosotros que vamos a hacer obras mayores que las de Jesús, acá debe haber un error en alguien que escribió la Escritura. Me puse a mirar en la palabra mayor que aparece en el pasaje, y es una palabra que significa mega. ¿Vieron hoy que se habla todo? Un megamol, un mega, como algo, claro, significa algo enorme, algo gigante. Jesús está diciendo que a través de lo que él hizo en la cruz del Calvario, Dios le delegó a los suyos, a su iglesia, porque la iglesia está compuesta por aquellos redimidos por la sangre de Cristo, amén. Dice que estos iban a hacer cosas mayores. ¿Por qué? Porque Jesús iba a estar reinando con poder
y autoridad a la diestra de Dios el Padre. O sea, hermanos, lo que tengo para compartirles es una gloriosa y excelente noticia, pero a la vez un llamado a la reflexión para saber qué estamos haciendo con la capacidad de dominio que Dios nos ha entregado. Fíjense qué maravilloso lo que es Dios. Aquellos que entablan una relación con Dios a través de Cristo forman parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, son parte de la iglesia del Señor. Es por eso que Dios a cada uno de nosotros que nos da dominio propio. Dominio propio. No es un dominio propio que viene de la fuerza propia, sino que es esa fuerza interior por el Espíritu que Dios nos da para poder prevalecer sobre las cosas. O sea que, fíjense, de Génesis hasta el Nuevo Testamento, mirando así rápidamente, encontramos que hay una unidad de criterio para que no nos quede ninguna duda de que Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres de dominio. Porque Dios nos ha puesto para ser dominadores y no para ser dominados. Ahora bien, dijimos que a través de la obra de Cristo, el ser humano recupera la capacidad para dominar. Ahora bien, ¿dominar para qué? Conocemos en el mundo toda la perversión de lo que implica dominar. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de lo que significa, que es subyugar con violencia, lo encontramos por todos lados. Tenemos que establecer una idea central, que como cristianos hemos sido llamados para ejercer dominio. ¿Saben para qué? Para que se haga y se cumpla la voluntad de Dios el Padre en la tierra. O sea, no es de ejercer dominio porque tengo ganas y me gusta. La idea central es que Dios en Cristo nos ha dotado, ha restaurado en nosotros el concepto de dominio para que podamos ver cumplida en nuestras vidas personales, en la familia, en los negocios, en la sociedad, en las escuelas, en los gobiernos, en los países, podemos ver cristalizar la palabra del Señor. Ahora bien, la pregunta, y acá quiero entrar un poco en la reflexión, no final, pero es, Dios nos ha dotado, hermanos, de la gracia del dominio. El dominio se puede dividir, por así decirlo, en lo que son las áreas de dominio personal, que no quiero tocar la hora, pero también está lo que es, o son las áreas de dominio a nivel general. Hermanos, al ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor hoy día, en todas las naciones, es evidente y nos damos cuenta, por ser simplemente lectores o estudiosos de la palabra, que lo que se está viviendo en este mundo, y pensemos dónde estamos viviendo cada uno, ¿no es cierto? Aquellos en el sur de los diferentes países, nosotros aquí en los Estados Unidos, estamos viendo que hay una hondanada inmunda, diabólica, satánica, que quiere contrarrestar el ejecutamiento, la práctica de los principios revelados en la palabra de Dios. Hermanos, ¿no creen que está llegando el tiempo de que ejerzamos el dominio que el Señor nos ha dado para poner las cosas en su lugar? Yo creo que el tiempo está llegando. Y leyendo Romanos 8:19, eso aumenta más la certeza de lo que estoy transmitiendo a ustedes en este día. Creo que el tiempo está llegando, hermanos, porque hay un gemido, un clamor general de que esto ya no da para más. Nosotros usamos el término, esto ya no da para más. ¿Qué significa? Que estamos llegando a un cúmulo, a un punto en el cual ya no da para más. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. La palabra de Dios dice en Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escuchen esto, hermanos. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Somos lo que Dios nos ha encomendado a ser transmisores, practicantes y promovedores de los principios del reino de Dios. Dice que la creación está gimiendo. ¿Puedes entender que la gente, aunque no conoce al Señor, la naturaleza misma, los animales, todo lo que te imagines bajo el concepto de creación, dice que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios? ¿Qué significa aguardar? ¿Qué está esperando? ¿Esperando qué? Que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Para qué? Para ejercer autoridad en el nombre del Señor. Hermanos, ¿no creen que ya es tiempo que las cosas las pongamos en su lugar? Yo quiero ahora leerles un poquito acá, casi para terminar, ¿qué pasaría
Yo quiero que nos imaginemos, ¿qué pasaría si nos atrevemos a ejercer dominio espiritual en las áreas que voy a mencionar ahora? Voy a comenzar primero hablando a nivel general, y quizás podamos agregar muchas más. Pero, ¿qué pasaría si ejerciéramos la capacidad que Dios nos ha dado de dominio en cada una de estas cosas? Seguiríamos viendo, por ejemplo, cómo la inseguridad avanza, cómo los índices de robos y asesinatos aumentan, cómo la droga sigue destruyendo las vidas, cómo el caos financiero aumenta, estoy leyendo, porque cómo las enfermedades, las pestes siguen matando a la gente, cómo los cargos de gobiernos los siguen ocupando personas con ideas anti-Dios, cómo el sistema educativo le lava la cabeza a nuestros hijos con una nueva sexualidad, y cómo los patrones creacionales de Dios están siendo menospreciados. Podemos agregar, estoy seguro, si damos un papel y lápiz agregaríamos muchísimo más a esta lista. Hermanos, creo que el tiempo está llegando de la manifestación de los hijos de Dios. El Señor no nos ha dado la capacidad de ejercer dominio para que lo tengamos guardado en el bolsillo, sino para que lo pongamos en práctica y podamos ser fieles donde Dios nos ha llamado. Este dominio también lo podemos utilizar por nosotros mismos. Y acá vamos quizás a faceta personal. ¿Qué pasaría si ejercemos la autoridad del dominio que Dios nos ha dado a nivel personal? Por ejemplo, ¿seguiríamos padeciendo ese ciclo continuo de enfermedades que nos afecta año tras año, que pareciera ya que es parte de nuestra vida? Hermanos, yo respeto la medicina, respeto de que nos ponemos viejitos y que todo se va cayendo, pero hermanos, la palabra de Dios nos habla de promesas de salud y sanidad. No será el tiempo de que comiences a ejercer dominio, porque ya te has acostumbrado a vivir enferma, a vivir enfermo, cuando la norma de Dios no es esa. Seguiríamos padeciendo algo más como, por ejemplo, ver cómo las finanzas se resquebrajan, ver cómo el endeudamiento crece, ver cómo la pobreza nos quiere afectar, ver cómo la miseria se quiere adueñar de nuestras cosas, ver cómo las familias nuestras se desintegran, ver cómo nuestros hijos fracasan en los matrimonios, ver cómo nuestros nietos, sobrinos, lo que sea, se van por cualquier cosa. Muchos estaban diciendo, bueno, ¿sabes qué pasa? Estamos en los tiempos finales, el Señor está viniendo. Hermanos, ¿saben una cosa? El error que han cometido muchos cristianos es en pensar en la huida desesperada, acobardada. Y eso yo no lo encuentro en la palabra del Señor. La palabra de Dios habla que Dios viene a buscar una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, que con poder y autoridad ejecuta las obras de Dios para que las cosas se pongan en condición. Eso sí, los tiempos proféticos se van a cumplir, pero eso no es excusa para que nosotros nos quedemos sentados. ¿Por qué? Porque la manifestación de los hijos de Dios la están esperando la criatura. Dicen que están esperando, aguardando la manifestación. Hermanos, yo quiero desafiarlos. Dios te está diciendo en este día que es tiempo de que aprendas a manifestarte. Quizás le estás diciendo, bueno, esto déjaselo para los pastores, para aquellos que están en los ministerios. Yo quiero leerles un pasaje que a mí me ha conmovido y ahora les quiero comentar algo personal acerca de ejercer dominio. En Esther 4:14, ¿se acuerdan cuando Esther tenía que comparecer ante el rey y se jugaba la cabeza? El tío le dice, Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hermanos, yo quiero decirles a todos los que me están escuchando, si tú en este momento respiras, es para esta hora que Dios te ha dejado con vida, para que ejecutes y actúes con dominio del Espíritu. Hermanos, hagan una imagen de cómo estamos viviendo. Nos han creado la idea de vivir encerrados, asustados, atemorizados. Soy respetuoso de todos los sanitarios, por favor. Pero entiendan lo espiritual. El Espíritu Santo nos está hablando de que tenemos que reevaluarnos para volver a entrar en las sendas antiguas. Tenemos el poder de Dios, la autoridad de Dios. Vivimos amedrentados. En aquellos lugares donde hay tanta inseguridad, no queremos salir a la puerta porque tenemos miedo que nos maten. Hermanos, ¿no será el tiempo de comenzar a ejercer dominio en el barrio para que los índices de divorcio, de destrucción, de robo, de asesinato comiencen a ser atados y disminuyan?
¿Qué pasaría si cada hermano oraría en la localidad donde vive por eso? Para que la miseria se vaya y resurja. Esto no es ninguna propuesta presidencial, así que quédense tranquilos que no les voy a pedir el voto. Simplemente estoy hablando de realidades, porque nuestro evangelio, por supuesto que es social, porque transforma las vidas, transforma los matrimonios, transforma las ciudades, transforma los países para bien. Porque este es el evangelio de Jesucristo al cual predicamos y para nada nos avergonzamos, porque Dios nos ha hecho que somos dominadores. Hermanos, aquellos que están trabajando quizás en el sistema educativo, Dios te ha puesto en el sistema educativo, Dios te ha puesto en el sistema quizás de la sanidad. ¿Para qué? Para que ejerzas autoridad, para que tú te pongas en la brecha. La pregunta es, ¿voy a estar en la lista de aquellos que van a manifestar las obras de Dios? ¿O voy a quedarme pasivo, cruzado de brazos, viendo cómo sigo siendo dominado? Hermanos, cuando yo miro la palabra de Dios, ¿saben cómo termina? Con el triunfo final del Señor. Usted entiende lo que estoy diciendo. A simple vista pareciera que no, la cosa avanza y que vamos para atrás. Pero la historia termina hablando de la victoria final del Señor. En el mientras tanto, el Señor nos ha dado autoridad. Hermano, yo no sé en qué área estás siendo afectado. Quizás el Señor te está llamando a que pongas a tu cuerpo bajo el control del Espíritu Santo y con el dominio que el Señor te ha dado comiences a ordenar a todas las recetas que te han dado, a todo lo que el médico te dice. Y tú nunca te pusiste a pensar si el médico es alguien disfrazado del maligno para hacerte daño y para acortar tus días. Oh, pastor, usted está pensando demasiado. No. Vivimos en un mundo absolutamente malo. ¿O ustedes piensan que las personas que están en el poder son personas buenas, que buscan nuestro favor? Tenemos que tener discernimiento para ver lo que hay detrás. Hermanos, vamos a seguir permitiendo que nuestros gobiernos estén personas en autoridad que atentan contra los principios de la palabra de Dios. Y esto no se soluciona con un cambio de presidente. ¿Saben cómo se soluciona? Con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Si no me lo creen, les invito a que relean el libro de los Hechos. Dice la historia que la iglesia puso patas para arriba al mismo imperio romano y la iglesia tenía el control espiritual. Porque de eso le toca. Porque acá estamos hablando de la salvación de vidas o la perdición de vidas. Esas vidas que tienen familias, que tienen trabajos, que tienen cosas para hacer, que viven en barrios, que viven en ciudades. Hermanos, ¿por qué no vamos a poner en práctica esto que el Señor nos está regalando? Es por eso que lo que estoy terminando ya, el Señor nos está poniendo es llevarte a este punto de reflexión. Si no quieres ocuparte de lo general, de lo que pasa socialmente, piensa en tus cosas privadas. Comienza con la economía, con las partes de relaciones familiares, con el tema salud. No nos hemos acostumbrado, escuchen esto, o nos han hecho creer que debemos vivir acostumbrados a estar padeciendo todo el tiempo. No estoy hablando de nada exitista que esté fuera de está en la palabra de Dios. Yo me refiero que lo que Dios dice en su palabra, debemos creerlo y debemos ejecutarlo. Y me río, ¿saben por qué? Voy a contarles algo que les puede parecer risueño, pero esto es absolutamente verdad. En el trabajo, a esto me pasó ya hace casi un año. Tengo un supervisor que no sé por cuál motivo se la agarra conmigo. Y me hizo pasarla, pero mal, pero muy mal. O sea, no entendía porque había esa clase de ensañamiento contra mí. Así que, hablando con mi esposa y todo, decidimos poner las cosas en su lugar. Así que, ¿qué hicimos? Chequeando todo esto que les estoy compartiendo, porque yo les hablo algo que vivimos con mi esposa. No es sacado esto de algún libro de historia o de alguna predicación de algún lugar. Para animarles que Dios pueda hacer lo mismo y aún más. ¿Saben qué pasó? Fueron días difíciles. Yo la verdad pensaba que en cualquier momento iba a quedar descalificado. En el nombre del Señor
me dediqué a hacer mi tarea, mi trabajo, gracias a Dios. Así que bueno, con el paso del tiempo, esta persona fue cambiando su actitud. Empezó a dejar de ser menos violento, hasta que comenzó a transformarse gradualmente. Atención, estábamos ejerciendo nosotros la autoridad que tenemos en Cristo, la autoridad de dominio. Porque cuando uno está en un lugar y eres cristiano, tú estás en control. ¿Y qué pasó? Me empezó a tratar bien, cada vez mejor. Y bueno, fue creciendo la relación, descubrí una gran persona. Él me llevaba con él ya y me daba hasta para entrenar a gente nueva que venía, o sea, disfrutando una bendición donde hemos visto la mano del Señor. Pero acá no te olvides la cosa. Seguimos orando. ¿Saben qué pasó? Era una persona que hacía muchísimos años que estaba en esa compañía, inamovible. De un día para otro me llama y me dice: mira, Ricardo, te quiero compartir que la semana que viene me voy. ¿A dónde? Me voy de la compañía. Se fue. Así que se fue de la compañía. O sea, él se fue y yo estoy. ¿Usted me entiende cómo va la cosa? No solo comenzó a tratarme bien, sino que el Señor en su gracia y misericordia lo sacó de la compañía, porque la presencia de él ponía en tensión a toda la gente y había mucho nerviosismo. Y no solo eso, me llama la semana pasada diciéndome que se iba, dice, y me voy a vivir a Texas. O sea, hermano, cuando ejercemos dominio, Dios no solo tiene poder de dominar a un loco como el que le acabo de mencionar, no solo hacer que renuncie, sino que se lo llevó a Texas, o sea que no lo grabé más. Hermanos, esto lo comparto, ¿para qué? Para que ejerzan la autoridad que el Señor te da. Todos tenemos influencia, ¿sabes? Grande, pequeña. Cuando llevas a tus hijos a la escuela, cuando piensas en la escuela, cuando empiezas a ser un maestro, es tiempo de empezar a utilizar el dominio que es propio del Espíritu Santo de Dios, la gracia que el Señor nos ha dado. Hermanos, eso quiero compartirles en este día, es un llamado a la reflexión. Y creo que viene un gran mover del Espíritu Santo sobre la iglesia y se acercan tiempos de gloria, porque la manifestación de los hijos de Dios ha comenzado. Hay algunos que se están despertando y están tomando esto para avivarse espiritualmente y poner las cosas en su debido lugar. ¿No creen que ya es tiempo? Si no me crees a mí, mira alrededor, mira lo que son nuestros gobiernos, mira lo que son las personas que están en la autoridad. Cuando uno ve, uno dice, wow, esto no puede ser. Sí, está pasando porque el enemigo está ensañado porque sabe que le queda poco tiempo. Y hermanos, nosotros también sabemos que nos queda poco tiempo, porque estaremos en la presencia del Señor cuando venga a arrebatarnos, pero mientras tanto, es nuestro legado, es nuestra responsabilidad utilizar el principio de ejercer dominio. Hermanos, yo creo y espero y me alegro de que todo esto te despierte. Estoy seguro que hay áreas en las cuales Dios te está mostrando que tienes que comenzar a tomar dominio. Hermanos, yo me gozo de que en los próximos tiempos podamos traer testimonio, vamos a compartir de cómo Dios nos ha hecho dominadores y no dominados. Y eso lo hacemos para que su palabra corra, para que su nombre sea glorificado y para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Amén. El Señor le bendiga. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familias, no importa el lugar del mundo donde te